tiempo que ustedes dedican a la autoformación y sobre todo también agradecerle a nuestro querido doctor Mercado, porque sabemos que los sábados son sagrados para él. Sin embargo, pues él comparte con mucho gusto toda su experiencia en este ámbito para que nosotros al mismo tiempo pues podamos hacer un buen trabajo con los chicos. Entonces, pues damos inicio y nuevamente bienvenidos y que sea muy exitosa la jornada. Gracias. Gracias. Hola nuevamente a todos. Ahora sí que llegaron más. Los saludo. Gusto en verlos de nueva cuenta. Como lo decía Mago, vamos a continuar con este ejercicio de acercamiento y acompañamiento para que podamos trabajar la modalidad de tesis con los estudiantes de la licenciatura. Fíjense que la semana pasada que estuve trabajando con ellas, hicimos algunos ejemplos. No sé qué tanto ustedes ahora sí ya se hayan puesto en contacto con estas chicas y ya tengan algún tipo de vínculo y si ya hayan comenzado a establecer también como algunos tipos de rutas o estrategias para ir trabajando los temas que les interesan. La semana pasada que lo hicimos, que tratando de llenar unos cuadritos y preguntándoles de manera específica, me saltó por lo menos la inquietud con respecto a ellas, y se los dije muy claramente, que esto que les he estado insistiendo, ¿no? De que el asunto de la investigación parte de una base de conocimiento y si no tenemos muy claro cuáles son los temas, cómo entendemos o cómo nos hemos adentrado inicialmente en los temas, pues obviamente vamos a generar como una falsa expectativa, en mi opinión, con respecto a los temas de investigación, por un lado. Y la otra es que de repente cuando nosotros vemos temas que parece que son interesantes por lo novedoso, por lo vigente, actual que puedan ser, de repente no, pues, nos va a costar trabajo colocarlos como un objeto de estudio si no los pues, pensamos también en contexto. Entonces, esa es una cuestión que estuve trabajando la semana pasada con las estudiantes, así es que hoy quiero partir de esta pregunta. ¿Ya se pusieron algunos de ustedes en contacto? ¿Saben? ¿Y han comenzado a trabajar con los estudiantes? ¿Todavía no tienen ningún tipo de acercamiento? ¿Qué ha pasado con ustedes ahorita ya? Sí, doctor, buenos días. Hola, buen día, Ana. Hola, yo ya me puse en contacto con mis estudiantes, son 2 chicas, y bueno, realmente existía todavía esta inquietud cuando una de ellas quiere trabajar el material didáctico, para qué tan útil es el material didáctico, pero cuando yo le hago esta referencia de que tú quieres elaborar el material didáctico y quieres aplicarlo, me dice sí. Le dije, entonces no es así tan simple, ¿no? Pues entonces no es bajo la modalidad de tesis. Si tú lo quieres aplicar, entonces te vas a ir a informe, ¿no? Entonces me dijo, no, maestra, es que yo quiero tesis. Le digo, bueno, entonces replanteamos, hicimos las preguntas generadoras del cuadrito, lo llenaron, inclusive me lo enviaron. Entonces me dijo, sí, maestra, ya entendí. O sea, no importa mi escuela de práctica, no importa, porque tú eres la investigadora, tú te puedes llevar la investigación a cualquier contexto. Me dijo, sí, entonces yo nada más voy a investigar cuál es el impacto del material didáctico, por decir, en el aprendizaje de los niños a través de esta investigación de objeto de estudio. Efectivamente, hasta ese momento hizo insight. Realmente le cayó el 20, ¿no? Ok, me parece muy bien. Sí, la verdad es que fue muy interesante, fueron 2 horas que estuvimos trabajando, pero yo les dije, ¿alguna duda? Sí, maestra. Y esto y el otro, sobre todo en la parte de cuadrita, ¿en qué saben del tema? ¿Qué tanto han investigado? Y de todas maneras quedaron de investigar un poco más en relación a qué tanto se ha escrito en relación al tema que a ellas les interesa. Entonces, bueno, me pareció bueno este primer acercamiento. Y además dejamos las tareas asignadas de cuadrito. El otro ya me lo mandó, la otra niña me lo mandó muy noche, ya no lo revisé, no podía argumentar en este momento respecto a esta niña, pero las dos avanzaron en esta parte, por lo menos de definir qué es lo que quieren, ¿no? De definir primero la modalidad, si es que quieren una intervención o quieren hacer una investigación. Eso me parece muy bien. ¿Quién más ya tuvo contacto con los estudiantes? A ver si al ratito nos puedes compartir un poco el cuadro y lo proyectas para ver cómo lo fueron llenando y ahorita y hacemos un ejercicio
también Claro que sí, nosotros. doctor. Claro ¿Quién que sí. dice que ya se puso en contacto con las colegas? Bueno, ¿Nada más, Ana? ¿O hay alguien más que ya haya tenido algún tipo de acercamiento? yo, doctor Susana. ¿Qué onda, Susana? ¿Y en tu caso qué sucedió? La semana pasada yo ya había tenido contacto con ellas y había yo trabajado sobre como que la primera tarea que había dejado sobre cuál era su temática, sobre los cuadritos estos de saber cuál es la bibliografía, qué es lo que conocen del tema y luego ir indagando sobre bibliografía que existe al respecto, lo que conocen de manera empírica, sobre los documentos oficiales. Sí avanzaron algo, pero como la maestra Cari, sí se detectan de repente, a lo mejor las temáticas todavía no tan claras, parten ellas de un título. Les hice algunas observaciones. La vez pasada no pude como que comentar porque como me lo entregaron ya el viernes en la noche, yo no había trabajado directamente ya con ellas. Y esta semana ya me puse en contacto, les hice observaciones sobre lo que habían entregado, algunas preguntas y como dice la maestra Cari, como que ya les va cayendo un poquito el 20, pero fíjese que yo me fui, además de los cuadritos y revisar, me fui a revisar los documentos como los oficiales, los de orientaciones, De los que orientaciones académicas. porque me dicen que no los ubican, que no los conocen. Entonces, pues nos fuimos directamente a revisar cada uno de esos documentos y pues dentro de esos documentos hay una parte donde habla de que deben de elegir las competencias, el tema y entonces el tipo de modalidad que van a elegir. Digo, a lo mejor estamos como contrarias, ya eligieron la modalidad, ya eligieron el tema, pero les preguntaba yo sobre las competencias y pues no lo tienen tan claro cuáles son las competencias que se han venido desarrollando a lo largo de los cursos de su malla curricular. Entonces, eh, como que no lo pueden expresar tan bien porque no lo tienen tan claro. Y entonces una de las tareas que se quedaron en esta ocasión fue revisar el perfil de egreso, revisar las competencias que tienen, bueno, que marca el perfil de egreso y sobre las que ellas van a estar desarrollando o que han venido desarrollando a lo largo de la carrera, pero que van a enfocarse para este documento que tienen pensado ya concluir en este último trayecto. Entonces, pues yo partí un poquito de eso y sí retomamos sobre su temática, porque sí revisamos las preguntas, pero sí me llamó la atención que no tenían mucha claridad respecto a las competencias. Entonces, bueno, me regresé en esa parte. No sé, ahora sí que lo expongo también como para la orientación al respecto, ¿no? No sé si de plano nos regresamos mucho, pero sí me llamó la atención que ellas manifestaran el no, el no conocer, el no, el no recordarlas bien y no saber de dónde partir, qué competencias son las que van a jalar de ahí. Sus competencias, no las competencias de los... ¿Perdón? Ajá. Cuando dimos la plática general y cuando les expliqué a ellas por primera vez, les dije que había dos documentos que tenían que revisar, el de orientaciones académicas y el de la organización para el proceso de titulación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no sé si las chicas lo tienen, si se los hicieron llegar, si lo tienen en sus manos, porque, digamos, ese es un documento de base, como tú bien lo señalas, que habría que trabajar. Y la otra es que yo creo que ahí pues, desde que lo hicimos, tuvimos de conflicto, lo elaboró en validar. Doctor, se está cortando su audio. No sé si pudiera. Voy
Voy a quitarle tantito la cámara porque no sé por qué está fallando. Se supone que nada más estoy conectado yo. A ver, voy a quitar dentro. Sí, doctor, pues, gracias. Gracias. A ver si así se escucha mejor. Y les decía yo que tuvimos una especie de conflicto con los colegas que diseñamos esto por la insistencia de que en todas las modalidades se expresara el tipo de competencia a desarrollar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, particularmente en el caso de la tesis, porque, digamos, en el portafolio, por supuesto que tú la tienes que identificar, y en el caso del informe y la tesis, más bien tú la tienes que pensar que tienes que utilizar tus competencias para poder elaborar, para poder tomar decisiones, para intervenir o para poder investigar. Y las competencias a las que más se adscriben los trabajos de investigación tienen que ver con competencias genéricas y obviamente profesionales porque habla de temas, objetos de estudio. Entonces ahí, nada más eso sí lo quiero decir ahorita de entrada y de rápido, para que no metan en conflicto a las chicas, porque si no van a querer que identifiquen, ahora dime qué competencia vas a desarrollar, y la chica se va a meter en un conflicto buscando la competencia específica relacionada con el tema. No sé si me expliquen. Y eso Ajá. Y entonces, aunque yo les comentaba que van más relacionadas a que es de investigación, van ellas a desarrollar como las genéricas. Exactamente, entonces, ellas tienen competencias profesionales y genéricas, y las genéricas, y hay una profesional que tiene que ver con usar la investigación como una herramienta para mejorar y transformar la práctica. Esa es la competencia, digamos, que más desarrollamos en el ámbito de la tesis, y a partir de esa premisa, no es necesario, en mi opinión, que, se lo digo así, que la chica diga, en esta tesis mi competencia de desarrollar es tal, porque si no se van a meter en un conflicto, porque entonces van a hacer que esta colega, en función de lo que vaya a hacer, los exponga. Les decía yo que tuvimos un conflicto que se hizo porque las colegas que estaban validando insistían en que tenían que demostrar competencias porque así estaba el plan de estudios. Yo seguí insistiendo que no es que las tengas que elegir, sino cada modalidad ya en sí misma es un tipo de producto que evidencia el nivel de dominio y desarrollo que tienes de las competencias, cualquiera que sea. Es decir, si yo voy a intervenir para mejorar mi práctica, se supone que lo hago porque yo sé diseñar, conozco a los alumnos, sé identificar procesos de enseñanza-aprendizaje, sé crear ambientes de aprendizaje específicos, sé atender las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, todas esas competencias, pues ya las tengo yo desarrolladas y las trabajo. Y yo insistía que la única modalidad en la que sí se tiene que expresar de manera concreta cuál es la competencia de mostrar es el portafolio de evidencias, porque es ahí donde tú sí eliges un tema y una competencia, y con base en ello, entonces tú demuestras un desempeño competente, ¿no? Para que veas tu nivel de logro que tienes o tus altas capacidades con respecto a ese tema y a esa competencia de mostrar. Las otras quedan implícitas, sirven como soporte para investigar o para tomar decisiones al momento de intervenir, ¿no? Entonces, para que se los planteo de una vez, porque sí creo que vale la pena este comentario que tú haces, porque si no, vamos a meter a las chicas como en una especie de angustia de si yo trabajo este tema, ¿qué competencia que tengo que poner? ¿No? Y bueno, y nos van a poner a elegir en lugar de entender que el asunto de las competencias tendrían que básicamente, en el caso de la tesis o del informe de prácticas, servir de soporte para el desarrollo de los trabajos, tanto de investigación como de intervención. ¿Sí? Y solamente en el portafolio sí es muy explícito, ahí sí se coloca la competencia y el tema, porque es ahí donde se tiene que mostrar qué tan competente, qué tan hábil, qué tan desarrollado en términos de nivel de logro tengo y desempeño tengo esa competencia. Entonces, ese sí lo quería comentar de manera rapidísima, ¿no? Ok, gracias, doctor. Para que Y no es que sí, el documento marca así. Sí, ya lo sé. La elección de las competencias, Exactamente. el tema y la opción de titulación. Sí, Y exactamente sobre eso es que me fui con las chicas. Le digo, pues no se vayan a angustiar, sino van a desarrollar sus competencias. Es correcto. Entonces, Sí, eso lo entiendo. Y así quedó, pero te digo que fue una mega discusión que tuvimos desde el plan 2011, porque desde allá viene, del 2012, perdón, y el equipo insistía, la gente que nos estaba validando esto, que teníamos que ponerle a fuerzas las competencias, porque
Ese era el enfoque del plan de estudios. Yo, la verdad es que, insisto, no lo creí y no creo que sea, que tengas que identificarlas. Tú tienes ese tipo de dominios y de saberes y los usas. Y ya, si yo sé y hacer investigación, entonces, si yo desarrollé más bien la competencia de usar la investigación como una herramienta, entonces sé que puedo investigar o sé que puedo mejorar mi práctica echando mano de las herramientas para la investigación. Eso, así se los explicaba, pero al último quedó así el texto, entonces, para que no se metan en conflictos. Ok, seguimos avanzando. ¿Quién más tuvo contacto con sus estudiantes? ¿Alguien más que haya tenido contacto? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a seguirle. Miren, les hice esta pregunta porque la semana pasada justo les decía yo a los estudiantes con los que trabajé que hicimos también algunos ejercicios, les seguí preguntando. Yo sí pienso que hay colegas que siguen teniendo un pie en el informe de prácticas y en la tesis, ¿no? Quieren hacer algo porque quieren intervenir, pero quieren hacer algo porque quieren investigar y ver qué pasa. Entonces, tienen un pie en cada lado. Hay varias de ellas que tienen un pie en cada lado, y los temas que están utilizando, primero los piensan más para intervenir y luego para investigar. Es un poco lo que pasó con esta chica de la que hablaba Anita, ¿no? Del material didáctico, o la chica con la semana pasada que trabajamos y llenamos un cuadrito, que iniciamos el llenado de un cuadrito que puso el tema de la gamificación, se ha de acordar esta Margarita, ¿no? Que traía el tema de la gamificación porque le reinteresa, porque a ella le gusta y porque quiere aplicarlo, ¿no? Y entonces, y además en Cama, está una cosa media reta innovadora, ¿no? Y yo le decía primero a la chica que habría que pensar un poco los temas que nos interesan y hacer de estos ejercicios de construcción de objeto de estudio. No porque no valga la pena trabajar o investigar sobre la gamificación, sino que tendríamos primero que entender. Entonces, yo le hacía un par de preguntas, como muy básicas. A ver, ¿cómo entiende usted la gamificación? ¿Cuál es su soporte teórico? ¿En qué autores se sustenta? ¿Para qué sirve la gamificación? ¿Quiénes la usan? ¿En qué tipo de cosas? Etcétera, ¿no? Y también le pregunté, bueno, ¿y usted qué conoce? ¿Ya hay investigaciones acerca de la gamificación en el aula? ¿Usted conoce algún tipo de experiencia de investigación para saber qué se han preguntado, qué no se han preguntado quienes están trabajando con este enfoque? Y lo que resultó, digamos, un poco ratifica lo que señalaba Anita hace un momento, ¿no? Las estudiantes han elegido temas de entrada porque les interesan, aunque ese interés no fue o no está sustentado en un tipo de conocimiento previo, por ponerlo así de sencillo, ¿no? Es decir, no le han entrado a revisar sus temas con una mayor profundidad, y entonces se está quedando vacío, y es ahí donde el día de hoy voy a volver a insistir con ellas, ¿no? Esta parte, ahorita les voy a volver a proyectar, si me permiten, ¿no? Está quedando vacío. Doctor. ¿Mandé? Doctor, quisiera hacer una pregunta. Sí, Salvador. Totalmente de acuerdo en lo que usted comenta, en esa necesidad de conocimientos previos, definitivamente a mayor conocimiento y profundidad sobre la temática que yo quiero elegir, para mí es evidente que es mayor la posibilidad de delimitar lo que quiero trabajar. Es correcto. Discúlpeme por la pregunta que voy a hacer. ¿Tuvo usted oportunidad de conocer la forma de trabajo de tesis de los planes anteriores al 2000? Ajá. Porque Normales trabajó precisamente la tesis como forma de titulación. Estoy hablando de antes del 2000, antes de que entrara, por ejemplo, Educación Física al plan 2002-2004. Entonces, el sistema de Normales llevaba precisamente como
como estrategia de titulación o como modelo de titulación el trabajo con tesis. ¿Es correcto? Y hablando de educación física, los procesos a trabajar, porque se hacía de alguna manera con un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque era difícil en ese tiempo poderlos manejar a profundidad desde los mismos maestros. Voy a hablar por mí desde que yo lo pudiera manejar. Sin embargo, yo me daba cuenta de la importancia de tener ese conocimiento a profundidad y previo a que yo pudiera elegir y delimitar. Más aún si quería yo meter algún modelo para llevar a cabo una estrategia experimental, algún modelo experimental. Entonces, a mí me parece, lo voy a decir así, hasta grosero, que algunos años después, ahora sí descubran que necesitamos. Yo desde aquellos momentos, desde aquellos tiempos, yo les decía, el ideal está que si el nivel de normales está dando diseños experimentales en quinto semestre, sexto semestre, lo justo sería que en ese semestre naciera el anteproyecto. Claro. Producto de toda esa revisión previa que ahorita usted está comentando. Y que a partir de esa revisión y ese anteproyecto, ahora sí, tengo un año para llevar a cabo ese trabajo todavía más profundo, todavía más específico, y le digo que en ese modelo los chicos tenían la posibilidad de elegir un diseño experimental, pues cuantitativo, cualitativo, y aplicarlo, que no dan los tiempos, porque muchos son procesos de desarrollo de capacidades físicas, y esas no se desarrollan en 10 sesiones. Claro. Bueno, me parece grosero, perdón por la palabra, no encuentro en este momento, que 10 o 15 años después se den cuenta que ahora sí, desde el sexto semestre, se tiene que llevar a cabo ese proceso de revisión previa, el protocolo, y bueno, ya se ahogó el niño cuántas generaciones, cuántas veces, y ahora sí ya el nivel de normales se dio cuenta que necesita más tiempo para que los chicos puedan llevar a cabo un proceso. Y esto es muy preciso en normales, porque en otros sistemas, en las universidades, les dan más tiempo. Y el nivel de normales lo tiene a uno amarrado y obligado a sacar todo tradicionalmente en un año. Ahora ya no, me estoy dando cuenta con que hay un ligero cambio, pero que no está consolidado. Creo que en eso estamos. Perdón por la intervención, doctor. No, le agradezco tu comentario y lo podemos retomar de entrada para que quizá podamos entender justamente lo que está pasando. Yo te diría que lo que sucedió, por ejemplo, a partir de 1984, cuando se cambiaron los planes y programas de estudio para las escuelas normales y se generó una propuesta de formación ya a nivel licenciatura, eso abrió la puerta para que se incorporara la tesis, la tesina, la obra pedagógica como opciones de titulación, y eso tenía variaciones en los diferentes estados del país. Había como una norma y regulación a nivel nacional, pero también los propios estados tenían, digamos, avalaban los tipos de trabajos que estaban entregando los estudiantes. Había una serie de condicionantes también, porque si tú recordarás, igual las colegas que ya tienen algunos años en el sistema de educación normal, tú no egresabas titulado. Es decir, tú te podías ir y tardarte un año más, 2 años más, 3 años más. Hay gente que se tardó hasta 15 años en obtener su grado académico porque no era condición para otorgamiento de plaza.
¿no? Y entonces había una especie de laxitud en términos de la obtención del grado académico en función de esas modalidades, particularmente la de la tesis, tesina o diseños experimentales, que podrías tenerlos, iniciarlos desde el quinto o sexto semestre y llevártelos hasta 3 años o 4 después que tú tuvieras la oportunidad de terminarlo y presentar tu examen en la escuela normal. Y cuando se cambiaron los planes al plan de estudios 97, había una especie como de rezago muy fuerte en el ámbito de la obtención de grado. Y en los cambios curriculares de 1997, lo primero que se señaló, y Olac Fuentes Molinar era el que llevaba todo este cambio, para el caso de la titulación o la obtención del grado, decidieron cambiar todo esto y de señalar que tenían que recuperar básicamente la esencia del magisterio, ¿no? Y en esencia es la docencia. Y entonces cambiaron todos los enfoques y quitaron todo lo que había que sonaba a investigación y que sonaba a metodología científica. Así lo dice él en los videos que explicó, en los que explicaba acerca del documento recepcional y el documento de orientaciones académicas para elaborar el documento recepcional que se publicó que para esos planes de estudio, pues es un claro ejemplo. Y desde ahí me parece que se fue, tenía como dos pretensiones. La primera era que el estudiante se focalizara en recuperar y documentar experiencias docentes, cuestiones de gestión o seguimiento a casos específicos, ¿no? Dependiendo de la licenciatura pusieron sus énfasis porque en educación especial, si uno revisa las orientaciones académicas y las contrasta con las de primaria, focalizan cosas mucho más diferentes, dada la especialidad que tenían la licenciatura. Y del 97 y hasta el 2012, ¿no? Ese fue el tipo de trabajo que estaban haciendo. Y digo 2012 por poner un punto de ¿cómo se llama?, de referencia cuando cambiaron estos planes y se volvió a incorporar la tesis, el portafolio y el informe de práctica, siguiendo la ruta de la investigación-acción. Entonces, concuerdo contigo, sí tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con cultura, y también tiene que ver con este asunto de la eficiencia terminal. Desde 97, para evitar el rezago, se solicitó que en séptimo y octavo semestre los estudiantes pudieran culminar con su trabajo de titulación, y por esa razón cambiaron la lógica del séptimo y octavo semestre, y tú que ustedes pues lo siguen viviendo con algunos de sus estudiantes. Un solo profesor atiende un pequeño grupo de alumnos, trabaja la parte de prácticas, el análisis del trabajo docente y orienta en la elaboración del documento recepcional para obtención del grado, porque la idea es que el estudiante salga con su grado académico para evitar el rezago de titulación o la eficiencia terminal se llama, para ponerlo en concreto. Y desde aquel entonces, igual en el 2012, la petición que se hizo con respecto a este cambio de modalidades, todavía en la que estaba ahí era la maestra Marcela Santillán, nos dijo, pero asegúrense que, o hay que asegurarse que los chicos terminen cualquiera de las 3 modalidades antes de que egresen para que puedan obtener su grado, porque es condicionante para poder participar en los procesos de asignación de plazas, ¿no? Y que se titulen los estudiantes. Entonces hay una serie de cosas ahí amarradas, no solamente tienen que ver con el enfoque, las tradiciones o las experiencias previas y la cultura, sino también con cuestiones organizacionales, institucionales, de inserción laboral y de política educativa, mi querido José. Entonces hay un montón de cosas detrás de esto que acabas de señalar, y creo que por eso coincido contigo, tienes razón, el asunto de la tesis tendría que tener mucho más tiempo y tendría que tener como acompañamientos mucho más específicos, bueno, cada modalidad pues, para poder ir como cimentando una especie de cultura que requiera que el estudiante entienda que hacer tesis no se trata de intervenir, que ese es el punto del que estábamos hablando, y que la intervención, digamos, tiene mucho que ver más bien con esto que estábamos acostumbrados y que sigue siendo como una especie de insistencia por parte de nosotros, querer hacer algo para intervenir en prácticas, ¿no? Los diseños experimentales, como tú se lo señalas, no intervenían, probaban justamente el diseño, ¿no? Veían qué tanto la aplicación de tal o cual tipo de dispositivo, aspecto, técnico, instrumento, modificaba tales o cuales cosas. Entonces, tú probabas
y así es diseño experimental para corroborar, para comprobar si aquellas teorías, aquellos enfoques y aquellas técnicas tenían un efecto específico, y entonces por eso incluso en la lógica del enfoque más de la investigación científica, por eso aplicabas variables, ¿no? Tanto dependientes e independientes para poder determinar en qué medida la aplicación de conducía a un cambio específico en alguien o en algo, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es importante porque uno puede seguir trabajando, puede incorporar el diseño experimental desde el método científico, ¿no? Trabajar con variables, trabajar con hipótesis y sus variables, trabajar con un procedimiento deductivo y no pasa absolutamente nada. Esa es una manera también de hacer tesis. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, doctor, totalmente. Por eso me parece que ahora la propuesta, esta de utilizar el trabajo de tesis solamente como proceso de profundizar, claro, adquirir conocimiento, profundizar y adquirir conocimiento sin llegar a la intervención, aunque me parece en este momento contradictorio con lo que se propuso anteriormente, me parece más lógico, porque evidentemente tendré más bases, más conocimiento de la temática que me permitiría acercarme al objeto de estudio un poquito más consciente antes de querer intervenir. Así es. Pero no, perdón, esto lo estoy infiriendo en lo que usted está proponiendo ahorita, y es lo que se me contrapone con todo lo anterior, porque a lo mejor cuando se hizo hace, como usted dice, antes del 97, en el 80 y tantos, me parece que eso lo tuvieron que haber tenido en cuenta, pues para no hacer un trabajo a lo mejor tan superficial o a veces un proceso experimental con falta de información significativa. Es correcto. Me parece mejor el planteamiento que se hace de ahí, pero no dicen, vamos a hacerlo así porque ya lo habíamos antes. Entonces, creo que está teniendo cuidado en ese aspecto, y sin embargo, y a pesar de todo, yo concuerdo en el que debería de ser así, que es mejor en este momento así. Pero así bueno, es. gracias. No, al contrario, y yo por eso vuelvo a insistir, porque lo estuvimos trabajando con las estudiantes, y yo creo que ahora sí todo el mundo concuerda, que si yo voy a investigar algo, tengo que cubrir este primer criterio. Ya sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Les decía yo, porque este cuadrito lo trabajamos la semana pasada con los estudiantes, y yo les insistía en la importancia de este cuadro, porque si yo sé desde la literatura cómo está abordado el tema que yo estoy trabajando, ¿no? El tema en términos generales, ¿no? Y si yo entiendo, como decía Anita, qué es el material didáctico, cómo se concibe pedagógicamente, de dónde viene, para qué sirve, etcétera, entonces yo voy a tener incluso una visión mucho más amplia del concepto de material didáctico, por ejemplo, o de gamificación, que era el caso que estábamos nosotros revisando. Ahora, hay cosas que son como muy, muy específicas, en este caso, quizá lo que decía Anita, ¿no? En términos de lo que dice su alumna, material didáctico. Ese es un tema de investigación que vale la pena en el marco de qué tipo de acercamiento podríamos hacer una investigación de los materiales, recursos que se utilizan para la enseñanza, ¿no? Como recurso pedagógico, material como qué tipo de concepción e idea tenemos en torno a ello. Y en ese sentido, entonces, el asunto de la literatura, yo les decía a las estudiantes la semana pasada, hoy lo quiero recalcar con ustedes porque me parece que es muy, muy importante que entiendan ellas que tienen que hacer, como dice José Luis, hacer como una especie de inmersión más profunda a sus temas, para que no solamente los vean de manera así pues, superficial, y no solamente que piensen que tienen que utilizar algún tipo de tema con fines de, sea de intervención, de toma de decisión, o en este caso de investigación. Lo primero que decía, les comentaba yo, que dice Humberto Eco en ese texto de cómo se hace una tesis, es que yo necesito saber de mi tema, saber qué se ha dicho,
saber quiénes han escrito en torno a él, para que a partir de ahí entonces yo lo pueda comprender, abrazar, ¿no? Mucho más de lo que inicialmente tenía. Y este es un trabajo que requiere, les decía yo incluso ayer también a las alumnas de, ¿cómo se llama? De Tabasco, y a los colegas de León, porque ayer estuve con ellos dos, los dos estados. Les decía yo, es que esta es una tarea en la que tenemos que enseñarle a los estudiantes que cuando yo voy a tratar un tema, tengo que tener una cierta tipo de, digamos, de producción derivada ya de ejercicios de rastreo de información. No es propiamente investigación, ¿no? Sino yo tengo que rastrear información, tengo que seleccionar información, tengo que agrupar información, toda la relacionada con el tema, ¿no? Y entonces yo lo que tendría que hacer, por ejemplo, en el caso desde la literatura, como le decíamos a la chica de la semana pasada de gamificación, es saber, explíqueme, dígame, ayúdeme a entender su tema, ¿no? ¿Por qué la gamificación? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es el soporte teórico? ¿Desde cuándo existe? Etcétera. Y esa parte es teórica. Quiero poner el énfasis en que ese tipo de acercamiento a la literatura me va a ayudar a entender a mí el concepto, pero me va a ayudar también a hacer esto. Cuando yo hago este ejercicio, voy a comenzar a hacer algo que se llama marco teórico, que esa es una cuestión que hoy voy a trabajar mucho con los estudiantes, para que no piensen que lo que están haciendo es tiempo perdido. Cuando una chica investiga sobre su tema y empieza a desmenuzar o a profundizar en ese concepto o en el gran concepto relacionado con su tema, lo que está haciendo es dejar una base concreta para su marco teórico, que inicialmente, en el caso del protocolo, le va a servir como una especie ya de plataforma para poder desarrollar la investigación. Entonces, esto también se los comentaba ayer a mis estudiantes de inglés, tuvimos reunión también con ellos, ¿no? Y les decía, es que no piensen que lo que están haciendo es tiempo perdido. No piensen que uno les pide que hagan investigación o que busquen y rastreen información porque a mí me interesa que sepan. Usted tiene que conocer su tema, porque una vez que conozcan el tema y lo entiendan bien, ese conocimiento del concepto después va a servir también para el diseño de las estrategias de acopio y recolección de datos. Y también va a servir para analizar los datos. Es decir, que ahí está la importancia de esta cuestión. Si yo entiendo, le decía yo a mis estudiantes el día de ayer, en los de inglés, hay uno que también trabajó el asunto de la gamificación y otro estaba trabajando estrategias lúdicas, ¿no? Si yo, porque ayer tomamos esos dos casos, digo, si yo entiendo la gamificación si yo defino perfectamente bien que es una estrategia lúdica, entonces yo la podré hacer observable. Y entonces cuando vaya yo al campo, le decía yo ahí, entonces yo voy a poner sea que haga entrevistas, sea que haga cuestionarios, sea que haga una observación, voy a usar el concepto para convertirlo en una categoría operacionalizable, que me permita a mí observar y saber o entender lo que dicen y hacen las personas con relación a ese concepto que estoy trabajando, ¿no? Y le decía, imagínense que ustedes están planteando estrategias lúdicas y entiende usted las estrategias como una especie de dispositivo que incorpora diferentes tipos de juegos, materiales, recursos para promover la enseñanza o el aprendizaje. Y a partir de ahí usted entiende que hay tipos de estrategias lúdicas y que algunas pueden ser con apoyos visuales, otras pueden ser con dinámicas de trabajo en equipo, etcétera. Entonces, cuando usted va a observar la clase del profesor, ya tiene criterio de observación. Y entonces lo que va a hacer usted es ir a ver qué tipo de estrategias lúdicas utilizan los profes de inglés. Y entonces, si una parte de la estrategia lúdica tiene que ver con las dinámicas que generan para que los niños interactúen, hagan roleplay, hagan algún tipo de cosa de esas, entonces yo voy a poder observar si el profesor utiliza o en qué momentos utiliza una estrategia lúdica para promover aprendizaje. Y voy a estar muy al pendiente si es que observo, o si es que entrevisto, o si es que hago un cuestionario,
de cómo el concepto, o es cómo estos grandes conceptos que estoy usando yo, los puedo hacer observables. Y ahí está la relación que yo le decía que tiene que colocarse en el centro. No se hace el marcos teóricos solo porque sí. Esta indagación, esta que están haciendo los estudiantes desde la literatura, es la base que va a sostener de entrada el marco teórico, pero también va a ser este marco teórico el que va a poder brindar el herramental conceptual para convertir el concepto, decía yo, o el constructo en categoría de análisis y categoría de observación. Lo que haga yo con la observación, lo que haga yo con la entrevista, lo que haga yo con el cuestionario, tendrá que documentar el concepto que estoy trabajando. Porque si la pregunta es, ¿y cuáles y de qué tipo son las estrategias lúdicas que utilizan los profes en inglés para la enseñanza de? Entonces yo tengo que saber a qué le estoy llamando estrategia lúdica, qué tipos yo sé que existen, cómo se pueden presentar, desde qué enfoque se pueden trabajar, y cuando yo vaya a observar o vaya a entrevistar, lo que voy a hacer es documentar estrategias lúdicas. Y mi concepto de estrategias entonces me va a obligar de manera muy puntual a no perder de vista el tipo de dato que voy a traer. Entonces, no sé si se entienda, colegas, que esto que le estamos pidiendo a los estudiantes, este ejercicio, tiene que dar de entrada elementos para armar un marco teórico, por poner el primer ejemplo, ¿no? Este ejercicio también, saber de qué se ha hecho desde la investigación, entender y recuperar cierto tipo de productos derivados de la investigación, saber qué han hecho, cómo investigan los que han tratado esos temas, me va a servir a mí para poder poner un punto de referencia que me va a ayudar de entrada a reconocer que no soy el primero que está interesado en que hay alguien que ya se hizo preguntas semejantes o análogas a las que yo me estoy haciendo, que hay gente que ya tuvo generó algunas respuestas específicas con respecto a la temática y que con base en ello entonces yo me hago nuevas preguntas. Entonces tengo ya un referente que me permite a mí de alguna manera tener muy claro que en el planteamiento del problema lo que voy a investigar es algo que va a contribuir porque parte de un conocimiento acerca de lo que ya sé que se ha investigado en el tema. Y entonces ese va a servir para ir armando el planteamiento del problema. Es decir, cuando el estudiante recupera, ¿no? Su propia perspectiva con respecto a ese fenómeno educativo que está tratando de investigar y le agrega estas condiciones de acercamiento a lo que se ha generado en el campo de la investigación, y a partir de ahí comienza a hacerse sus reflexiones, comienza a hacer sus análisis, comienza a hacer preguntas. Entonces con eso va a construir su planteamiento de problema y su justificación. Entonces, esas tareas que le estamos planteando se tienen que traducir en textos. Y si bien es cierto, la primera parte, el estudiante tiene que hacer fichas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Usted va a leer y entonces, a ver, póngame los conceptos aquí, descríbamelos, haga sus fichas de trabajo y después construya un texto en donde diga que, en su marco teórico, que en ese trabajo de investigación se entiende por estrategia, hay diferentes autores que la han trabajado de este tipo, de este modo, hay autores que han señalado que hay tipos de estrategias, y entonces yo tengo que hacer un texto que me permita a mí asumir una posición teórica con respecto a mi objeto de estudio, y que, insisto, después me va a servir para recuperar datos. Y si yo hago la indagación acerca de lo que se ha dicho en la investigación y de la forma en cómo yo observo ese fenómeno educativo en esta práctica que estoy convirtiendo en objeto de estudio, entonces con eso yo voy a hacer el planteamiento del problema y la justificación. Entonces, imagínense que con estas cosas que ya estamos pidiendo al estudiante, lo tienen que convertir ya después en un documento o en texto, ¿no? De 2, 3 cuartillas, 4, no sé cuántas logren tener, que van a formar parte ya del protocolo de investigación. Y decíamos que el protocolo de investigación es un documento, digamos, muy ejecutivo, muy clarito, muy puntual, no tan extenso, que va a colocar de manera muy específica, muy delimitada, cuál es la temática que voy a abordar, cuál es el tema objeto de estudio y qué pregunta
de investigación voy a realizar, con qué tipo de enfoque teórico, para que yo después pueda pensar también en el tipo de recurso metodológico del cual echaré mano. Y ese también sale de esta revisión. Cuando se le dice al estudiante, a ver, usted revise qué se ha escrito en el ámbito de la investigación, creo que nosotros tenemos que ser muy insistentes en que, sea que revise una ponencia, sea que revisen un informe, sea que revise una tesis, tiene que checar este sujeto la coherencia entre el tema, la pregunta, los objetivos, la metodología y los hallazgos. Y a partir de ahí tiene que comenzarse a dar cuenta que los trabajos, los temas, objetos de estudio, se pueden tratar metodológicamente si este método responde y es concordante con la pregunta que está planteando. Y que a partir de ahí las técnicas de acopio de información que se utilizan, sea cuestionario, entrevista, un diseño experimental, una observación, un cuestionario, etcétera, son las herramientas o instrumentos que van a servir para recuperar el dato específico. Y cuando yo le digo al estudiante, póngase abusado, no solamente en términos de que se han preguntado, vea cómo lo resuelven, con qué tipo de método, técnica, yo le estoy dando elementos para que el chico haga la estrategia metodológica, para que defina, en función de su pregunta y objetivo de investigación, cuál sería el método más apropiado y las técnicas más ad hoc relacionadas con el tema que va a tratar. Entonces, esta es la relación que guarda este cuadrito que están viendo ustedes acá con el protocolo. Si yo hago ese cuadrito, le estoy dando al estudiante insumos para que haga el protocolo o el proyecto de investigación. El protocolo para hacer investigación o el proyecto. Y le estoy dando elementos así muy puntualitos de uso. Por eso he de insistir mucho en esta idea de que los estudiantes, pues, pueden ver esto como un trabajo, tenemos que enseñarles a que no vean esto como un trabajo para nosotros, es un trabajo para ellos, porque con esta información, así como lo decía hace un momento el maestro José, va a tener mayor posibilidad de adentrarse y de profundizar sobre el tema objeto de estudio y va a tener mayor claridad para poder plantear el protocolo de investigación. Esa es la relación que guarda este cuadrito con el protocolo, colegas. No sé si fui claro en este punto, o si nos queda claro este planteamiento que estoy haciendo. La idea es que lo que están trabajando los estudiantes no es una chamba nada más porque yo quiera, es información que se requiere porque con esa se va a sentar la base para hacer el protocolo. Doctor, una pregunta. Sí. Perdón por interrumpir. Ya mi mente se fue volando. Está bien. Usted huele. En muchos sentidos, ¿no? Me genera dos preguntas. Venga. Vamos a suponer que mi estudiante o mis estudiantes quieren llevar a cabo el proceso de elaboración de tesis. Ajá. Pero en esa búsqueda, como usted dice, en esa revisión, en esa búsqueda del estado del arte, con diferentes enfoques, vamos a suponer que ellas encuentran un trabajo de tesis previo. Igualito al suyo. Vamos a suponer que con la temática, exactamente, por eso vuela mi mente, doctor. Sí, vamos a suponer que encuentro un trabajo relacionado con mi temática a un 80%, y que ella y yo en ese momento de que ella está buscando y me está presentando trabajos, encontramos que hay una suficiencia del 80% de un contenido teórico que a ella y a mí nos satisface. Y entonces esto nos hace mirar, como ya vemos que hay una suficiencia de mí como posible especialista y de ella como investigadora, y decimos en ese momento, oye, ¿y por qué si ya está esta base teórica bastante interesante y bastante completa, por qué no lo llevas a la parte práctica? Y entonces cambiamos ahora tu trabajo por un informe.
yo creo que debería de existir esa posibilidad de trabajarlo, ya que muchos de los procesos de investigación se basan en investigaciones previas dentro de la misma área. Claro. Ajá. Perdón, doctor. Y luego viene la otra parte. Este es el caso 1. Caso 2. Estamos nosotros trabajando con las jóvenes temáticas y sacamos al año 1, 2, 3 trabajos de titulación, pues valiosos, porque empezamos a transformar un poquito más la práctica y el proceso de investigación como institución de educación superior, y ahora sí vamos a intentar abonar a la cultura de la educación especial, y entonces tenemos algunos trabajos significativos de tesis. Pero las alumnas que vienen en los siguientes semestres, pues están viendo el trabajo que las compañeras egresadas hicieron, y pues la normal no las limita y les permite utilizar estos trabajos de tesis como un marco teórico de referencia para que ellas lo puedan abonar y transformar y aplicar ahora en un trabajo de informe. ¿Qué pasaría, doctor? ¿Es válido, no es válido? Porque las normales siempre han bloqueado esa parte por el posible plagio que se pueda presentar. Ok. Con respecto a la primera pregunta, digo, y me parece que es interesante por 2 razones, porque la primera, porque cuando nosotros indagamos y nos damos cuenta que a través del acercamiento más específico a los temas, objetos de estudio que voy a recuperar, y puedo encontrar incluso trabajos que son muy semejantes, similares o casi idénticos a la idea que yo tengo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el sujeto tiene que pensar que, por lo menos el profesor y el estudiante, tendrían que reconocer a partir de allí no solamente la similitud que podría haber con respecto a la pregunta, sino las variaciones que podría yo hacer con respecto a mi tema, objeto de estudio. Si ya está contestado algo, seguramente eso que está contestado me va a tener que llevar a mí a hacerme nuevas preguntas u otro tipo de preguntas. Eso es lo que sucede realmente en el ámbito de la investigación, ¿no? Si ya sé que existe, ya lo contestaron, entonces yo qué nuevas preguntas me hago, o qué tipo de nuevas variaciones puedo yo tener con respecto a este tema una vez que sé que ya hay respuestas específicas con respecto a lo que estoy tratando. Y esa es una parte que entra también en la ética del investigador, mi querido José, porque vamos, si yo voy a refritear algo, si yo me lo voy a plagiar, entonces ya no procedí de manera ética, digamos, y eso está retepenado, ¿estás de acuerdo? Ha habido casos a nivel nacional de gente que se ha fusilado los trabajos de otro y ha perdido hasta la chamba, ¿no? Y además de toda la credibilidad. Y yo creo que aquí lo que está jugándose más bien es esto que se conoce como la ética del investigador. No solamente porque tú tienes que reconocer la producción, ¿no?, intelectual del otro. Y en ese sentido yo podría citar lo que el trabajo como un antecedente de lo que yo encontré que se asemejaba a lo que yo estaba planteando, pero que ahora en esta nueva reflexión que yo hago y nueva variación me ayudó a mí a plantear una pregunta todavía más específica o una variación de la pregunta para poder avanzar en el conocimiento. Si pensamos, como tú dices, que de lo que se trata es de producir, generar y aplicar otro nuevo conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Es decir, esa es la idea de cuando ustedes revisan o cuando los estudiantes revisan trabajos de investigación y se dan cuenta que ya hay cosas que ya se fueron haciendo, ¿no? Y en ese sentido, no tendría que haber restricción, así como tú señalas, para que la estudiante pudiera meterse a la base de datos de la escuela, ¿no? Tanto de la normal como de otras instituciones, pues las tesis así están. Si tú te metes al repositorio de tesis de la UNAM o del DIE o del Politécnico o de la Universidad Iberoamericana, vas a encontrar un montón de tesis ahí publicadas. Y lo que procede ahí más bien es el uso ético de la información y el respeto a la propiedad intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por eso, digamos,
el conocimiento está ahí porque está disponible para todos, ese es el asunto. Y por eso retomo esta idea porque puede darse el caso y me queda muy claro que alguien encuentre ya trabajos muy semejantes, pero entonces tendríamos que comenzar a decir, si ya tenemos esta respuesta, ahora a partir de ahí, ¿usted qué piensa? ¿Qué nuevas preguntas se hacen? ¿Cómo las puede usted ahora replantear o hacerlas de tal forma dándole crédito al otro sujeto? Por eso se hace este ejercicio, ¿no? Y la problematización es también parte de esta idea de, yo sé que hay investigaciones de A, B, C y D que ha tenido resultados así, así, se han preguntado tal cosa y ahora yo me pregunto esto. Y entonces para eso haces estos ejercicios, porque la estudiante tiene que dar crédito, porque no se lo está inventando todo, ¿no? A la producción intelectual que se hace en el ámbito teórico y en el ámbito de investigación. Eso es fundamental y sí opera la ética. Dos, con respecto a esta cuestión que tú señalas, es muy probable que alguien después de que haga esta revisión, por ejemplo, ahorita, ¿no? Este es el momento clave, que ahorita está haciendo la revisión, diga, sí, ya hay un montón de cosas que están interesantes y yo creo que podría verlas más como, usarlas quizá como un fundamento, como un respaldo para poder hacer una intervención distinta en la escuela. Y entonces, una vez que hago yo esta revisión, decido modificar y en lugar de hacer tesis, me voy a hacer un informe de prácticas, ¿no? O decido ver cómo yo puedo aplicar esto y lo voy a plantear como un informe de prácticas. Yo lo que te diría justamente es que para eso se hace esta revisión de entrada. Quizá para ustedes va a resultar mucho más visible ahorita que el estudiante haga esta revisión y que diga, pues la verdad es que la tesis ya como que no me gustaría más aplicar. Y están en el momento correcto de hacerlo. El problema que podría sucederse es que los dejen avanzar como tesis y después de que ya lleven como 3, 4, 5 meses digan, no, ahora mejor vaya a hacer informe. Para eso se hacen estas revisiones. ¿Sí me explicó? Porque es el momento de decidir. Es el momento, así como decía hace un momento, hace ratito Ana, ¿no? Si la chica estaba trabajando o quiere trabajar con material didáctico y estaba pensando cómo lo va a usar o cómo lo va a implementar, pues es el momento en que decida. Y así como lo hizo Anita, pues ya cuando dijo la chava, no, es que no quiero usarlo, quiero ver cómo lo usan, para qué sirve, en qué momentos, etcétera. Entonces ya cambia el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Pero este es el momento, mi querido José. Hacia adelante no creo que valga la pena hacer ese cambio. Y yo creo que institucionalmente ahorita todavía están en el mejor momento de tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí? Yusel, querías que levantes la mano, colega. Muchas gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Justamente lo que comentaba, me parece muy importante lo que planteaba el maestro Chava, que en ocasiones cuando hacen esta búsqueda del estado del arte, encuentran temas, ¿no? Similares o metodologías, etcétera. Entonces creo que algo importante para establecer con los estudiantes es que justamente la investigación lo que busca es aportar, ¿no? Dentro del campo del conocimiento. No necesariamente su primer punto de partida es resolver un problema de forma inmediata. Entonces, justamente, cuando decía usted, hacer esa búsqueda de información, que no lo vean como una pérdida de tiempo, al contrario, justamente cuando ellos busquen esa información, lo que les va a permitir es ubicar si su tema es relevante, ¿no? O no se sabe sobre ese tema, o hay vacíos. Y entonces es cuando el alumno, si encuentra muchos temas que se parecen al suyo, cuando hablamos de la justificación, pues tendría que reflexionar cuál sería su aporte teórico, metodológico, práctico, que le va a dar a ese objeto de estudio, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que cuando hacen esta búsqueda del estado del arte y encuentran documentos similares o temas similares, tal vez valdría la pena replantear, como decía, ¿no? ¿Qué enfoque le van a dar? E incluso la metodología que utilizan en esas investigaciones, y el estudiante lo puede hacer desde una forma cualitativa y tal vez la mayoría son cuantitativas, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando que aporta algo el estudiante a través de su investigación, pero creo que esa parte es fundamental, ¿no? Establecer en ellos que primero la investigación busca aportar para que posteriormente pues se retome para solucionar algo y no de manera inmediata busca resolver un problema, ¿no? Porque entonces existen problemas de investigación y problemas prácticos, y entonces si es un problema práctico, pues podemos transferirlo al tema del informe de prácticas, ¿no? Y el tema de investigación podemos dejar en la tesis. Ese era mi comentario, ¿no? Sí, no, así es, y qué bueno que lo vuelves a ratificar. Yo sí quiero ser muy insistente porque en este punto, porque la chamba que estamos haciendo con los estudiantes
les decía yo que para ellos puede ser como muy infructuoso o tedioso buscar información, ¿no? Seleccionarla, organizarla, saber de su tema, entender que hay otros que ya han investigado, pero por eso les decía yo que si les enseñamos al estudiante que eso que está haciendo va a ir a parar directo al planteamiento del problema, a la justificación, al marco teórico y a la metodología, y ese es su protocolo, y si le da la utilidad que se requiere a esa información, pues ya va a salvar la primera parte, que es tener su protocolo, proyecto de investigación. Pero no va a llegar a él si no hace este ejercicio. No va a llegar a plantear una buena pregunta si no entiende cómo se pregunta, qué se han preguntado y qué se ha investigado. No va a poder hacer un planteamiento más original si no sabe cómo se ha tratado ese tema como objeto de estudio. Entonces ya no solamente basta con que se me ocurre a mí o me gusta ese tema, sino que yo requiero de cierto nivel de conocimiento para poderlo tratar. ¿Estás de acuerdo, Yusel? Entonces, si no alcanzan a entender esto los estudiantes, se van a quedar como dándole vueltas y van a considerar de entrada que están perdiendo el tiempo ahorita o que los estamos haciendo perder el tiempo. Y no están entendiendo que lo que están haciendo es invertir su tiempo en un acercamiento muy puntual a su tema, objeto de estudio, que después les va a redituar mucho porque les va a ayudar a precisar, les va a ayudar a plantear la pregunta, les va a ayudar a definir la ruta metodológica, y una vez que lo tengan, entonces les va a dar el chance de desarrollar la investigación. Por eso por eso quiero ser muy insistente en esta cuestión. Tienen que invertirle a los estudiantes, es inevitable. No, la investigación y el planteamiento del problema no van a surgir de una ocurrencia nada más, porque así están de repente los chicos. Ahora que trabajé con los colegas de Tabasco, me mandaron, estuve con 163 estudiantes de las 3 modalidades, ¿no? Y el director de la norma me mandó todas sus cartas de exposición de motivos para que las pudiera yo ver, ¿no? Entonces, abrí varias, abrí como 50, no abrí todas, pues. Pero, así como dices, tienen la respuesta, pero no tienen la pregunta. Son como puros temas de pura ocurrencia. Y en estos días que estuve trabajando con ellas y con los profesores, le dije, oye, ¿por qué este tema? Bueno, es que se me ocurrió a mí. No, es que no. De entrada, dejen de pensar y dejen de usted de plasmar cosas que se le ocurren. La investigación no parte de ocurrencias, parte de información, parte de conocimiento, parte de entendimiento, y si no lo vemos desde ahí, pues no vamos a avanzar. Y había algunas chicas, porque estuve 3 días con ellas, que decían, bueno, al otro día, ya cambié mi tema. O sea, a ver, ¿cómo tan rápido cambias un tema? Pues no, los temas no se cambian así, ¿estamos de acuerdo? Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que revisar, y no alcanzaban a entender hasta el día de ayer que terminamos. Con ellos estuve trabajando de 5 a 8 de la noche, y el día de ayer ya que terminamos, decía una chava, dice, ay, ahora sí ya entendí por qué necesito leer. Entonces, pues obvio, ¿no? Pero de repente los chicos no le quieren invertir porque piensan que el tema les va a caer del cielo. La pregunta también y el problema también. ¿Sí? Pues, así es. Anabel, ¿querías comentar algo, colega? Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Justamente respecto a estas ideas, doctor, mire, incorporar algunas más, por ejemplo, que hay que tener muy claro que, bueno, cuando entramos a hacer intervención y demás, como lo hemos venido trabajando en la construcción del documento recepcional, y que hablamos de intervenir, entran en juego otro tipo de conocimientos, ¿no? Me estoy refiriendo a la postura del asesor. El conocimiento disciplinar, por ejemplo, el conocimiento pedagógico, pero en este caso, el asesor sí debe contar con estos elementos del conocimiento metodológico para poder conducir esta parte. Y aquí caemos justamente en lo que mencionaba el maestro Chava sobre los usos de la teoría. El uso de la teoría es muy importante que lo tengamos claro nosotros para no partir, porque nunca partimos de cero. Generalmente alguna idea que se nos ocurre ya existe
con alguna variante en cualquier aspecto metodológico, etcétera, herramientas, pero ya existe, entonces tendríamos que ver nosotros de qué manera conducir al estudiante para poder hacer el uso pertinente de la teoría. Eso es por un lado. Por otro, sí cabe, antes de que nos diga, ya encontré un tema y se parece mucho al mío, y entonces sienta la necesidad o lo siente la necesidad de retomar de ahí, porque a veces encontramos eso y caemos en el terreno de la ética, de copiar, pegar. Exacto. Pues sí, trabajar con una matriz de ponderación donde él se dé cuenta de la relevancia, de la pertinencia de su tema y hasta de la innovación, ¿no? Porque aunque estamos en pregrado, tenemos que pensar qué va a aportar. Y entonces aquí yo estaba pensando, ahorita que los estaba escuchando, ¿a qué idea me remite? Tendríamos que partir de la idea también, doctor, además de todo esto que nos ha comentado, que el joven debe tener muy claro qué es una tesis, para qué se hace una tesis, y qué es un protocolo y para qué se hace. Cuando él tiene claro eso, entonces quizás ya ni siquiera nos plantee ideas relacionadas con que va a intervenir, no va a intervenir, se queda con lo que alguien ya ha escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Si él tiene muy claro qué es una tesis, y ya después que lo tenga claro, hacer este otro tipo de ejercicios como muy interesantes, como los que usted nos comparte, donde se plantean las preguntas y demás, ¿no? Pero entonces, concretamente, yo destacaría esas tres ideas. La importancia de que tenga muy claro qué es la tesis, que se trabaje con la matriz de ponderación para que identifique dónde estaría su tema tentativo, el uso de la teoría y el conocimiento metodológico desde el papel del asesor. Gracias, doctor. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre esto que han estado expresando los colegas? A mí me gustaría comentar respecto a todo lo que estoy escuchando. Me llama mucho la atención porque ahorita que tuve la oportunidad de que me dieron el curso de trayecto formativo de observación a los servicios de educación especial, veo que desde un principio, en el primer semestre, se ve todo lo que son herramientas para este tipo de acciones, ¿no? Y para todas las modalidades. En el segundo semestre veo que priorizan esa situación de investigación más que nada para poder contextualizar, para conocer en dónde se desarrollan, qué seleccionan, qué ven, etcétera, etcétera, pero aún todavía no entramos a una cuestión problemática, nada más están utilizando, entendiendo el porqué del uso de estos instrumentos. He tenido esta oportunidad y a medida que llegué a sexto semestre, puedo ver que hay una secuencia importante, y decía Anabel, es importante que nosotros tengamos este compromiso y este conocimiento, pero veo que también los alumnos y nosotros desde el trayecto formativo de práctica profesional vamos viendo cómo se va alimentando estas situaciones de técnica, estas situaciones de herramientas, esta situación de conocimiento para hacer investigación. Creo que pudiéramos hacer algo importante y no esperar a que llegaran hasta este semestre para decir, no tienen, vamos a hacer, debemos dirigir, debemos hacer. Creo que si lo vamos previendo, creo que algo importante como reto de la licenciatura es que todos estuviéramos en el mismo nivel de conocimiento, con el mismo código y con las herramientas que utilizan. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo la revisión que regresan de la práctica de la información cualitativa que obtuvieron de su entrevista o de toda la situación cualitativa que tenga. Y uno de los textos que nos dan es el de Lozano y Mercado, como sugerencia para hacer esa reflexión en ese cuadro de análisis. Y yo estoy clara que tengo que propiciar y que marcos teóricos, creo que pueden ayudar a los chicos a llegar con menos conflicto a este momento. Yo les diré, esta generación nos costó un poquito de trabajo porque
digamos, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita ya vamos abriendo un poquito más de brecha y creo que es importante, aunque vemos esta dificultad en los chicos, ha sido una generación que se le ha tratado de dar ese toque, de dar esa situación, pero sí es importante que no los confundamos al trayecto que han llevado y a las herramientas que se han tenido. Entonces creo que eso es muy importante. A mí se me hace muy valioso estos comentarios y valorar lo que en sí la malla curricular de la licenciatura les brinda a través de este. Gracias, Florencia. Laura, ¿quieres comentar algo? ¿O nada más se le abrió su micrófono? Se le abrió. Ok, bien. Creo que ahora sí hay muchas coincidencias en torno a este ejercicio y ruta de acompañamiento que podemos seguir, y además hay varios referentes que nos pueden ayudar un poco a soportar el proceso. Coincido con todo esto que el estudiante tiene que desarrollar y hacer, pero también, así como lo acaba de señalar Blanca, esto es una etapa, o el estudiante está en una etapa en la que lo que tendría que suceder es que tendrá que echar mano de todos los recursos que ha ido generando desde el primer semestre y hasta donde se encuentra ahorita para el caso de esta modalidad, hacer investigación, ¿no? El estudiante ya tuvo, como bien nos dieron ustedes, un curso de herramientas básicas de investigación, focalizando estudios de caso, que es uno de las, en el caso de esta licenciatura, cuando se diseñó ese programa de herramientas para la investigación y estudios de caso, se complementó o se articuló con el trayecto de prácticas también, porque se buscaba que los estudiantes pudieran indagar y colocar en el centro casos específicos, dada la naturaleza del trabajo que realiza el profe de educación especial, tanto en los servicios de USAER como en los servicios de CAM, y la focalización de niños en las condiciones en las que están. Y cuando se pensó en este ejercicio de incorporación de la malla curricular, buscamos la manera de que en el caso de esta licenciatura se focalizara mucho el estudio de caso y que se adentrara mucho al estudio de caso. ¿Eso qué suponía o qué implicaba? Que el estudiante pudiera entender que, dada la naturaleza de su campo objeto de estudio, mucho de lo que estaba observando, viendo, interviniendo o sucediendo en educación especial requería ser tratado por la vía de la investigación, ¿no? Por eso se trabajó con esta metodología y se ponderó que fuera un enfoque de investigación a través de casos. Y, digamos, técnicamente soy el culpable de que esté así porque yo lo diseñé, pues lo coordiné ese curso para esa licenciatura, al igual que el de prácticas, y ahí lo amarramos. Pero el asunto también tiene que ver con estos antecedentes que me parece que son fundamentales y que Blanquita ya nos hizo favor de reiterar. El estudiante desde rato atrás ha estado trabajando y familiarizándose con técnicas de acopio de información como técnicas, ¿no? Focalizando dimensiones, niveles, algunas prácticas, sujetos, objetos, ¿no? Y lo que ha hecho con esas técnicas es justamente ir desarrollando esta capacidad para obtener información y analizar información. Ese es un elemento que, en términos de lo que planteaba Anabel, tiene no solamente para el profesor, sino para el estudiante, un tipo de acercamiento metodológico con respecto a la forma de hacer investigación, o a una de las formas de hacer investigación más centrada en la tradición cualitativa, porque así está colocado casi en toda la malla curricular, ¿no? Y en ese sentido, como coincido con Anabel, en que los profesores tendríamos que tener un conocimiento metodológico de base, es así digamos, no una especialidad en un área de conocimiento específico de algún tipo de problema, tema, trastorno, lo que ustedes quieran, sino un conocimiento metodológico de base. Eso es, digamos, eso es diferente porque nos permite un poco entender que vamos a acompañar a estudiantes con diferentes, digamos, temáticas y con diferentes propuestas de acercamiento para documentar la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tendría que tener un conocimiento de base que me permitiera a mí trabajar con alguien que va a seguir un caso, ¿no? O que va a hacer va a utilizar imagínense que a alguien se le ocurre hacer un seguimiento a la trayectoria de escolarización de un niño con síndrome de Down en educación regular.
y trabaja con el enfoque biográfico o los relatos de vida y documenta desde la narrativa biográfica cuál ha sido su experiencia de escolarización. ¿Sí me explico? Entonces, yo tendría que entender que ese chico va a tomar un caso único, que es el chico de síndrome de Down, y lo que voy a hacer es utilizar el recurso del método biográfico para documentar una trayectoria de escolarización. Y tendré que hacer entrevistas, tendré que hacer este seguimiento con el niño y con sus papás para ver qué es lo que ha pasado con su inserción a la educación regular. Y ese es un tema chido de trabajar, ¿están de acuerdo? Entonces, hay mucho que se puede hacer, y esa es una ruta metodológica, pero ¿qué tal si hay otro chico, así como lo decían hace un momento también Ana, y lo planteaba también Luis, que está interesado en trabajar algo relacionado con la implementación de algún tipo de dispositivo, algún tipo de recurso para propiciar la adquisición de algún tipo de saber, ¿no? Y en ese sentido, lo que quiere ver es cómo esos recursos, por ejemplo, que utilizan como tableros de comunicación, como cosas estas que usan en educación especial, quiero documentar cómo, de qué manera influyen realmente en el aprendizaje del estudiante. Cómo se usan, para qué se usan, qué tipo de efectos tienen el aprendizaje, en qué tipo de aprendizaje, y me voy a documentar es la forma en cómo los maestros y los chavitos, dependiendo de los tipos de discapacidad, la utilizan. Y entonces voy a ir a describir y analizar qué hacen los profesores para trabajar o para utilizar ese tipo de recursos y propiciar aprendizajes en los chamacos. Entonces ya no hago entrevista ni hago estudio de caso, voy y me meto al aula y a lo mejor hago un trabajo con un enfoque más etnográfico, ¿no? Más descriptivo, para saber qué pasa, cómo usan, desde dónde están trabajando, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si a mí después también me interesa hacer más bien un tipo de estudio fenomenológico, ¿no? Con este enfoque, en donde yo les pregunte a los padres de familia cuáles son sus expectativas con respecto a la educación de sus niños con discapacidad, ¿no? Y entonces me entrevisto a varios padres de familia, ¿no? Les aplico algunos cuestionarios acerca de sus expectativas. ¿Con qué expectativas llega un padre de familia cuando lleva a su chavito a los centros de atención múltiple, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que tienen discapacidad? Y cómo los padres entienden ahí su proceso de aprendizaje y qué tipo de esperanzas tienen de que su chico aprenda algo en la escuela. Y podría documentar eso y estaría rete suave, ¿están de acuerdo? Y entonces, son 3 rutas diferentes, ¿están de acuerdo? Una es una etnográfica, una es otra, utiliza historia de vida, ¿no? O método biográfico, y otra trabaja con un enfoque más fenomenológico para entender la relación de sentido que le da el padre a la incorporación de sus chavitos. ¿Sí o no? Y yo creo que a eso se refiere, Anabel, y si no me corriges, Anabel, que en ese dominio metodológico, es decir, un conocimiento de base metodológico que permita a todos nosotros ser flexibles en tanto los tipos de objeto de estudio que van a tratar los estudiantes. Cada objeto de estudio seguramente tendrá una ruta distinta, dependiendo de la pregunta de investigación. Y entonces yo como asesor tendría que tener muy claro que voy a acompañar a ese estudiante y tendré que abrirle la brecha para que yo siga de manera sistemática y rigurosa un tipo de procedimiento que le permita a ese estudiante obtener la información de acuerdo con la pregunta y el enfoque metodológico y la técnica que va a utilizar. ¿Sí me explico, colegas? Si a eso te referías, Anabel, ¿es correcto? ¿Así lo puedo entender? Sí, claro, doctor, porque yo insisto en la perspectiva desde el asesor. Entiendo, claro que sí, entiendo que ellos vienen con algunos elementos metodológicos, los estudiantes. Eso me queda claro, está la malla curricular, etcétera. Pero a lo que voy es a esto, justamente lo que acaba de mencionar. Y desde donde nosotros, con esta apertura o con este conocimiento, o documentándonos, en caso de no haberlo,
podemos generar un espacio de mayor apertura para que podamos conducirlo por donde va el interés de él, pero en una ruta metodológica que se respete, ¿no? Y de acuerdo a todos estos caminos que conocemos, como ahorita usted mencionaba algunos. Cada uno tiene su particularidad y desde el momento que él precisa o identifica el objeto de estudio con el que va a trabajar y se plantea la pregunta, entonces nosotros podemos empezar a tener una idea de por dónde conducirlo. Pero por eso yo enfatizaba esto, doctor, porque si no le damos una ojeadita a esta parte, lo podemos confundir o lo podemos llevar por donde él no quería caminar. Y aquí también tener cuidado porque dependiendo de esto, y ya con eso regreso otra vez al uso de la teoría, el papel que juega la forma en que hacen las búsquedas, ¿no? Estos buscadores booleanos y cómo introducen las ecuaciones de búsqueda que tanto los aleja o los acerca de su objeto de estudio, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? A todos los que estamos aquí nos ha pasado. Comenzamos con una idea y tenemos un título tentativo incluso, un objeto de estudio tentativo también, y comenzamos a buscar y ya queremos hacer otra cosa. Ahorita que usted decía, ¿cómo ya estás cambiando a otro tema? Es que ahora fíjese que me encontré con esto, mejor ya no va a ser la neurodidáctica, mejor va a ser nada más desde las neurociencias, pero no necesariamente neurodidáctica, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es muy valioso, doctor, lo que hace un rato usted decía, me está resonando, que construyamos la ruta de acompañamiento, considerando estos momentos y, claro, con temporalidad para que nos dé tiempo que apegarnos a este calendario de entregables cumpliendo con ello, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a conducir? Por ejemplo, en esta primera sesión, pues sí, le tiene que quedar claro que es una tesis, vamos a empezar pues a buscar a conversar con él acerca de qué es una tesis, cómo lo ve, etcétera, antes de entrar a hacer otro tipo de planteamientos. Sí tener claro, por ejemplo, el punto 1, el punto 2, por dónde lo llevo. Eso creo que sí sería importante. Y sería bueno también, sería un buen ejercicio que los compañeros que vamos a trabajar con esta modalidad, pues lo pudiéramos hacer, ¿no? Porque sería una manera de irnos ayudando y son varias miradas, etcétera. Bueno, gracias, doctor. Claro. No, claro, y fíjate que ahí ya tienen ustedes una tarea, y también las estudiantes al rato voy a trabajar con esto con ellas, porque yo creo que una de las formas en las que podríamos ayudar o apoyar a las es mostrarles que hay muchas maneras de acercarse al campo objeto de estudio que tiene su licenciatura, la necesidad de ¿Sí le escuchan? Se está cortando, doctor. ¿Ya no le escuchamos? No le escuchamos, doctor. ¿Ya me escuchan? ¿Se volvió a perder? Doctor. Hola, hablan. Sí, se volvió a perder. Ya, ahorita ya. Les decía yo que... Si nos repite lo último, por favor. Les decía que voy a trabajar con las estudiantes y les voy a mostrar al ratito
un montón de trabajos. También te los voy a mandar, la mayor parte de los trabajos, mi querida Mago, porque he tenido la oportunidad de apoyar a profesores que fueron mis estudiantes en la maestría, ¿no? Que se han dedicado al asunto de la educación especial desde su campo objeto de estudio. Y he asesorado tesis de maestría y de doctorado, ¿no? Relacionadas específicamente con la educación especial. Y yo creo que de repente nosotros le cerramos, o los estudiantes se cierran mucho y piensan que no hay nada que investigar si no tiene que ver con el aula de clase. Y yo creo que ustedes tienen un montón de cosas que investigar, y de verdad, como si ven su área de su campo profesional y laboral, y si lo convierten en objeto de estudio, tendrían un montón de cosas que investigar. Decía unos colegas, porque bueno, te voy a mandar las tesis que estuve haciendo. Hay varias colegas que estuve asesorando que estaban trabajando, por ejemplo, en los procesos de acompañamiento, los vínculos entre educación regular y servicios de USAER, ¿no? Hay gente que se puso a trabajar acerca de las capacidades de los formadores para desarrollar acompañamientos en áreas específicas para trabajar con niños de educación especial. Hay gente que se puso a ver cuáles eran los procesos de inserción laboral en el ámbito de los servicios de educación especial. Mi esposa trabajó una tesis sobre las expectativas de los padres de familia acerca de la educación especial, ¿no? Y entonces uno puede encontrar de verdad, y hay unas revistas especializadas, hay un montón de revistas especializadas sobre educación especial, digamos, que hacen investigación en ese campo y producen tanto teórica como empíricamente. Entonces, yo lo que voy a hacer al ratito con los estudiantes es mostrarles que hay un montón de cosas que hacer, para que comiencen un poco a trasladar esto que señalaban, a ver, o sea, sí creo que tiene que ver con un enfoque teórico, por supuesto, sí tiene que ver con un posicionamiento en torno al campo, por supuesto, pero cuando yo hago investigación, entonces tengo que abrir mi mente y tengo que pensar que no todo tiene que ver con mi enseñanza para intervenir y hacer algo, sino que el campo de investigación justamente te abre un montón de rutas y caminos posibles para poder indagar, para poder describir, para poder analizar lo que está sucediendo en este campo objeto de estudio. Y yo creo que esto es algo que les tenemos que insistir mucho a los estudiantes, para que no se sigan. El problema es que, decía yo, como que les hemos enseñado mucho a que tienen que resolver problemas prácticos, así como decía Yusel, y no les hemos enseñado a que se pongan el sombrerito del investigador y que cambien su perspectiva, que cambien su forma de entender lo que puede ser la educación especial como un objeto de conocimiento. Y de entrada, desde ahí se pueden sentar premisas muy puntuales para poder entender este asunto de lo que es hacer una tesis, ¿no? Si la tesis tiene que ver con una premisa que se requiere indagar, comprobar o disprobar por la vía de la investigación, y que el proyecto es el medio, el recurso para poder hacer esto, entonces tenemos que ser técnicamente muy insistentes con los estudiantes para que piensen de nueva cuenta y ser muy, y lo voy a hacer al ratito otra vez, para que piensen y se coloquen el sombrerito del investigador, y para que no dejen de focalizar lo que es el campo de la educación especial, ¿no? O de la inclusión, en términos de objeto de estudio, objeto de conocimiento. Creo que ahí está la clave de todo esto. Si le enseñamos a este chico que hay un montón de opciones y que hay un montón de tipos de acercamiento que han hecho mucha gente que incluso no se dedica a la educación especial, digamos, como práctica, ¿no? Como campo laboral, yo creo que ustedes podríamos darle a las chicas un montón de herramientas y podría haber una gran diversidad de temas. Decía un colega esa semana que digo que estuve con los, trabajando con esos colegas de Tabasco y de León, dice, ay, qué bueno que dices eso, dice, porque ya chole con el asunto de que todo tiene que ver con el aula de clase y con los alumnos. Dice, como que no pensamos como que no hubiera nada fuera de allí en términos de investigación. Y le digo, pues tienes razón, digo, en cierto sentido, si uno se restringe solamente al asunto del aula para hacer investigación, pues ya valió, ¿no? Porque entonces, en lugar de ampliar tu horizonte de conocimiento, lo restringes, lo haces más chico, y
y esa parte se las comentó a los colegas allá, desde la Normal de León allá también tienen la licenciatura en preescolar, primaria e inclusión educativa, por cierto, están trabajando con las 3 licenciaturas, y estuve con ellos 2 días trabajando, ¿no? Entonces, les comparto este planteamiento porque a mí me parece, ahora sí como lo señaló también Anabel, que si yo voy a acompañar o construir esta ruta de acompañamiento con el estudiante, tengo que tener muy claro hacia dónde conducirlas, y hacia dónde conducirlas significa irles ayudando a limpiar el camino y a trazar la ruta, ¿no? Y obviamente, como decía hace un momento, voy a compartir de nueva cuenta esta presentación, ¿no? Que estaba yo usando con ustedes. Implica, entonces, me dicen si ya se ve, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Sí, sí, doctor, gracias. Sí, ya se ve. Entonces, significaría, en el ámbito de lo que les he estado mostrando, de que yo construyo una ruta cuando le ayudo al estudiante primero a saber usar información y hacer, como decía también hace un momento Chava, ¿no? Hacer un uso crítico de la información. A mí me parece que eso es fundamental, y un uso crítico y ético de la información. Le voy a ayudar, en primer lugar, en el primer punto de arranque, es esto. A ver, vas a tener que recuperar información y vas a tener que hacer un uso crítico, ético y diferenciado de la información, en el sentido que no es lo mismo que yo te pida que investigues acerca del concepto a que investigues y recuperes algún tipo de experiencia de investigación como reporte, como ponencia, como informe relacionado con tu tema. Y entonces le voy a tener que enseñar cómo se analiza la información. Y le voy a decir, por eso les comentaba hace un momento, si yo quiero que mi estudiante me defina y entienda con claridad el concepto, porque ese concepto y la relación que guarda con sus componentes los trabaja, el estudiante entonces va a tener ya la oportunidad de hacer fichas, de hacer cuadros comparativos, de hacer mapas conceptuales para que entienda la relación jerárquica que tienen los conceptos o los constructos o las subcategorías que se desprenden de él, y a partir de ahí va a tener su marco teórico. Y eso le va a ayudar después para que arme las estrategias de acopio de información utilizando la observación, la entrevista, el cuestionario, lo que se tenga que hacer. Entonces, tengo una primera ruta que seguir y es acercarlo al conocimiento, ¿no? La segunda, yo le voy a decir a mi estudiante que tiene que hacer un ejercicio también de revisión de documentos en donde este estudiante puede identificar también, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver si está aquí. Lo que... no está. A ver. Porque ayer lo guardo. Ayer se lo estaba enseñando a los colegas. Para hacer esto, ¿no? Si no se me... ¿También lo ven? Sí, lo ven. Ayer con los colegas de León, tanto de León como de... ¿Cómo se llama? No, esta lo hice con los de León. Con los colegas de León decía, ¿y qué tipo de procedimiento podría seguir o podríamos seguir nosotros para que el estudiante tuviera una ruta de revisión o una estrategia de revisión de artículos, de informes, de ponencias asociadas a la investigación, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, cuando yo reviso un artículo, un informe, una ponencia, le tengo que decir al estudiante, a ver, fíjese cuál es el tema y el problema que abordan. ¿Dónde lo va a ver usted de manera concreta y precisa puesto en el documento? En el resumen o en la introducción, ¿no? Y entonces a partir de allí, fíjese qué tipo de preguntas se hicieron y cuál le dice que es el procedimiento que van a seguir. Y les decía yo, esto sirve mucho para hacer lectura de escaneo, ¿no? Veo yo el documento y me voy directamente al resumen, al abstract, y veo cuál es el tema y qué dicen los autores que van a tratar. Y después me lanzo rápido a buscar cuáles son los referentes teóricos con los cuales los sujetos que investigan trataron su objeto. Y me echo una revisión rápida de la bibliografía que utilizaron. Y así rapidito, como de escaneo. Y después le decía yo, y enséñele a su estudiante que una vez que ya vio eso también del artículo, del informe, del reporte, vea cuál fue la ruta metodológica, qué tipo de trabajo dijeron que iban a hacer.
¿Era mixto? ¿Era cuantitativo? ¿Era cualitativo? ¿Era un enfoque etnográfico? Y entonces identifique a partir de ahí el enfoque, la tradición de investigación y vea cómo usaron las técnicas. Así rapidito. Y al último, vea los hallazgos y las conclusiones. ¿Qué encontraron? ¿Qué no encontraron? ¿En qué concluyeron? Y puedo leer los informes por secciones en un primer nivel de escaneo. Y esta rutita parece, decía yo que a mis colegas de León ayer, que parece muy obvia, pero no lo es. Cuando tú le enseñas a alguien a revisar de manera muy puntual los informes, las ponencias, las tesis, ¿no? Lo que haces justamente es, de entrada, es primero enseñarle a identificar cómo fue tratado el objeto, cuál era el objeto, con qué tipo de referente teórico, con qué tipo de referente metodológico y técnico, y a qué tipo de conclusiones llegaron. Sirve para dos cosas esta cuestión. Por un lado, sirve para que el estudiante se dé cuenta, así como lo decía hace un momento Chava y también Giselle, ¿no? Que hay gente que ya investigó y que a lo mejor ya hizo preguntas muy semejantes y ya hay conclusiones, o por lo menos ya hay una explicación parcial acerca de él. Y eso me va a tener que obligar a mí a modificar mi pregunta, a hacer algún tipo de ajuste, a replantearla, ¿no? Y sea desde el punto de vista teórico, metodológico, técnico, no sé, y entonces yo tendría que hacer ya la adecuación por la parte ética. Y en segundo lugar, sirve para que el estudiante se comience a dar cuenta de cómo es que escriben y cómo es que usan la teoría y cómo es que usan el dato empírico quienes hacen en investigación, cómo es que rinden un informe. Y entonces se van a dar cuenta que este tipo de trabajos, ¿no?, que el estudiante revisa, ya de entrada le están dando pistas y le están dando algunos tipos de tips de lectura, desde la lectura misma, de cómo podría él o ella elaborar su informe de investigación. Entonces, cuando yo le digo esto a estudiantes, usted me va a buscar estos trabajos relacionados con su tema, pero los criterios, ya no de búsqueda, porque ya los tenemos, sino el criterio de lectura, para que usted pueda, que necesito que usted identifique, va a poner entonces estos ejes y se va a concentrar usted en, desde el resumen, cuál es el tema y el problema a abordar, qué tipo de preguntas se hicieron, y si usted las puede enlistar y capturar, hágalas, y vea cuál es el referente teórico, qué tipo de método dicen que usaron y cuál fue el procedimiento que siguieron. Y al último, ¿cuál es la conclusión? Y si quiere usted a partir de ahí también haga una ficha de trabajo, lo que usted quiera, pero su ficha de trabajo tiene que tener esos elementos. ¿Sí me explico, colegas? Entonces, el punto, y que yo les quería insistir, es que este proceso de acompañamiento que estamos planteando de manera puntual, tiene que llevarles a nosotros y a los estudiantes a tener claridad en términos de qué voy a hacer con la información que yo recabe y cómo la tengo que concentrar. Por eso es un uso, digamos, diferenciado de la información disponible. Por eso es un análisis crítico de la información. ¿Por qué? Porque a partir de eso ya puedo comenzar yo a delimitar, como decía Chava hace un momento, digamos, la virtud de todo eso es que entre más conozco, más puedo delimitar, más puedo precisar mi tema objeto de estudio y más puedo problematizar, porque ya voy a hacerme preguntas con más sentido, con más fundamento, con más enfoque, y a partir de ahí entonces ya puedo generar mi problematización, precisar la pregunta, precisar el objetivo y comenzar a ver cuál va a ser el alcance de mi trabajo de investigación en términos de lo que pretendo aportar. Y tiene que ver con lo que decía hace un momento Justin, ¿no? Mi justificación, por qué esta investigación es importante para mí, qué pretende hacer y qué es lo que va a develar que se convierte en un elemento sustantivo de aporte modesto, sencillo, concretito de mi investigación. Y con base en ello, entonces, ya tengo la posibilidad de construir, decía yo, el aparato crítico y la ruta metodológica que voy a seguir, ¿no? Y ya puedo meterle también, entonces, a mi proyecto de investigación y a todo el objeto de estudio, este otro cuadrito, ¿no? ¿Cuál es el objeto que voy a investigar? ¿Qué? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué referente? ¿Y con qué tipo de métodos? Y puedo hacer esta revisión horizontal. Cuando yo hago esta revisión horizontal, entonces me voy a percatar si mi proyecto de investigación y la ruta que voy a seguir
es coherente y es consistente. Si ya me tengo muy claro el objeto, si ya tengo muy claro los conceptos, si ya tengo claro el enfoque metodológico, y entonces a esto se le llama coherencia y consistencia. Cuando yo ya tengo todo eso y someto aquí y pongo ya lo que voy a hacer, quién, cómo, cuándo, entonces, y veo que todo tiene relación, entonces podré decir que mi proyecto es coherente y consistente y que voy a desarrollar una investigación en donde seguramente ya no me voy a perder. Voy a ir directo a la diana, al centro del problema, y voy a estar entonces trabajando con este problema ya de una manera mucho más sistemática, organizada, y con base en ello entonces yo ya tendría ¿cómo se llama? La posibilidad de distinguir las etapas, los momentos y las tareas, tanto mías como del estudiante. En el entendido de que el mayor tiempo recae en la chamba del estudiante. Quien tiene que hacer la revisión es él. Yo le tengo que construir la ruta, ¿estamos de acuerdo? Hagamos una revisión con estos criterios. De lo teórico, de lo de investigación, haga estos ejercicios de reflexión de su tema, objeto de estudio por A, B, C y D, y entonces la chamba recae en el estudiante, no en mí. Pero en mí sí cae la claridad, ¿no? Yo tengo que ser muy claro en qué y cómo lo voy a orientar y qué tipo de pasos, qué tipo de procedimientos le voy a proporcionar para que este chico elabore y vaya avanzando paso a pasito. ¿Sí, colegas? ¿Les queda claro? Sí les ayuda, así digamos, coincide mucho con lo que hemos estado platicando en estas semanas, ¿no? Digamos, todo lo que estamos haciendo es construir rutas de acompañamiento que distingan y diferencien mi papel como asesor de la tarea que va a tener que emprender el estudiante. Pero para que emprenda la tarea yo tengo que ser muy directivo de entrada, ¿no? Yo reviso, yo veo que le aseguro que esté consultando, analizando información, trabajando de manera concreta con procedimientos claritos, ¿no? Para que entonces el chico no se pierda y no venga diga, así como le decía yo, que hizo esta chica, ¿no? De un día para otro, ya cambié mi tema porque ahora ya me interesa otra cosa. No, pues espérese, ¿no? Los temas no se cambian de la noche a la mañana, se cambian en función o se van precisando en la medida en que el sujeto va teniendo mayor comprensión y entendimiento de su objeto de estudio, ¿no? Por muy sencillo que sea, vuelvo a insistir, estamos hablando de tesis de licenciatura, ¿vale? Sí, doctor, pues muchísimas gracias, doctor, como siempre. Nos vemos el sábado que viene. Así es. Vale, porque ya... Sí, para que vaya a tomar algo. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Me preguntas? ¿Todo bien? Le envío estos materiales, ejemplos de tesis para que las vean. Les envío también un par de documentos más de investigación.